Durante los años 50, Eduardo Cote Ramos escribió 5 libros de gran unidad. El último se llama Estoraque, se lo publicó en el año 63 y creo que es una de las cimas de la poesía colombiana. Tal vez, digamos, lo más importante de su obra, o el libro más afortunado en cierto sentido, porque mezcla imágenes cotidianas con preguntas filosóficas, en una poesía hermética y al mismo tiempo clara. Este es un poema culminante, es un libro con una cantidad de cantos que tiene como antecedentes los libros anteriores. Y si bien los 2 primeros libros eran la evocación, ya no es la cosmogonía, sino es el apocalipsis. Es el final de todos los tiempos. Es todo transformado hacia el acabamiento. Los ríos ya no son ríos, sino son calles. Las grandes construcciones que hicieron los hombres son máscaras. Digamos, el pasado ya no es y no se prevé un futuro. Ahí es donde uno ve en ese gran poema, un poema filosófico, es un poema de una reflexión sobre la temporalidad, sobre la transitoriedad, sobre la sombra misma que tiene la vida siempre al lado, que es la muerte, que la tenemos adentro, pero está aquí acompañándonos. Es toda esa reflexión filosófica sobre el ser, sobre la banalidad, sobre la transitoriedad, que está en el poema cifrado en la imagen permanente, recurrente del viento. El viento que viene y el viento que va, y uno va sintiendo el viento mientras va leyendo, uno siente el viento que va corroyendo, digamos, esas montañas. Te dije que quería escuchar la música que provoca el viento cuando roza contra las rocas. O el chasquido de las salamandras. O el roce de la piel de la serpiente contra la arena. Cada persona tiene una interpretación distinta de este poema. Es un poema, por supuesto, supremamente ambicioso. Es un poema en el cual, como te contaba, mi papá estuvo trabajando durante varios años. En los libros nos encontrábamos las fichas, lo que se llama la ficha bibliográfica, donde estaban las citas de los filósofos. Heráclito el Oscuro dice tal cosa, ¿sí? Por aquí pasó Horacio, entonces la cita de Horacio. Exactamente, estaban como los esqueletos del poema, con lo cual habla de que no solamente fue la inspiración, no solamente fue como el deslumbramiento, sino que fue el análisis, el estudio. ¿Por qué me dejas así, Eurídice? ¡Solo era la música! ¡Solo era eso! ¿Por qué? Hasta aquí se alzan tus palabras y oigo tus tristes lamentos. ¿Hay algún modo de salir de este sueño inconcluso que a veces toma la forma de una pesadilla? Habla sobre lo que es y al mismo tiempo sobre lo que no fue y lo que no es. Entonces le cambia a uno como la concepción del tiempo, las referencias, aunque efectivamente están los estoraques con estas columnas así como corroídas por el tiempo, que nunca fue una ciudad, pero que Cote lo interpreta como una ciudad, pero una ciudad que nunca fue. Él dejó cuando se murió muchas fotografías, bueno, no muchas, pero dejó un rollo, ¿no?, de C41, o sea, negativo color, sin revelar, que es el rollo de Estoraques. Entonces hay un rollo entero de sus propias fotografías de Estoraques.
esto sí lo supo ver, visualizar, leer, interiorizar y hacer que respondiera con la profundidad de su ser ese gran poeta que es Cotelamos, ¿no? Aquí es la conciencia a las que nos va llevando el tiempo, pero las ruinas que está construyendo el ser humano. Yo digo por eso que es un poema, un libro con todos sus cantos que nos tiene que apelar completamente hoy, que estamos hablando de la destrucción del planeta. Hicieron los hombres el tiempo para darle nombre a cosas de las que pocos sabían. La vida, el amor y la muerte, y el destino de conocer que los actos son las huellas, los huesos, la piel, la conciencia. Fue antes la montaña orgullo de la cordillera. En su lomo retumbaban los relámpagos como una crin de bronce en la nuca de un caballo. El llano bebió el agua a la montaña y entonces, de un tajo, le cayó la sed. Fue un castigo con sevicia concebido. Aquí comienzan los caminos al Tártaro. ¿A dónde nos dirigimos, viajante? ¿Qué importa si no sabemos a dónde ir? Si estamos en la nada, en el sin tiempo. Aquí solo importan los pensamientos. Todos los pensamientos nos llevan a este mismo lugar. ¡No te detengas, Orfeo! Tiene una serie de lecturas tan distintas donde y a diferencia del diario del Atrato, donde está como esa cosa vertiginosa, todo el movimiento, aquí lo que hay es quietud, pero una quietud pero como de la muerte, ¿cierto? Aquí está como instalada como la muerte, como la imposibilidad de la voluntad humana, por cuanto no hay absolutamente nada que hacer. Las mismas pirámides de Egipto, lo que dice, las Chichén Itzá, ¿no es cierto? Dicen, creo que en el canto 2 dice algo absolutamente maravilloso, y dice: tampoco esto es Xochimilco, Chichén Itzá o Machu Picchu, ni la obra de los antiguos nativos de nuestro continente, porque está diciendo, porque esto no alcanza a ser eso, y eso a su vez va a ser nada en el futuro, porque somos una especie de grano de arena en una galaxia gigantesca donde no significamos nada. Entonces me parece que encuentra esto, que es ese micromundo, ¿sí?, donde nada vale porque todo es acabado por el viento, ¿sí?, que viene y que va, ¿sí?, porque el viento es como una hoguera negra. Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cotelamos fueron las figuras descollantes de esa generación que se llamó la generación de mito. También la llaman la generación de cántico y generación de cuadernícola. Cántico porque Jaime Ibáñez tenía una revista donde publicaba poemas de Aurelio Arturo, por ejemplo, que era anterior a esta generación, de Andrés Holguín, y creo que publicó poemas de Gaitán Durán, creo. Cántico en homenaje al libro Capital de Jorge Guillén. Entonces ya dejó de ser generacional, ¿no? Porque anteriormente Jorge Rojas sí invitaba a poetas de su edad, de su generación, y él mismo, que era un hombre, como cosa rara entre los poetas, era un hombre pudiente, financiaba cuadernillos de sus contemporáneos, que se llamó Piedra y Cielo, en homenaje a un libro de Juan Ramón Jiménez.
Ellos estaban completamente influidos por los poetas españoles y los latinoamericanos como Neruda, Vallejo, Huidobro, Borges. Pero ya cuando vino Mito sí fue la ruptura con toda esa tradición hispánica y comenzaron con la modernidad europea de la posguerra. Tiene también que ver con el pensamiento filosófico de la época, es la época del existencialismo. No lo es hoy, pero hoy vaticina lo que nos amenaza. Tiene que ver con esa época, con la sensación del vacío. Se escribe sobre el vacío, se escribe sobre, encima, quiero decir, del vacío, se vive sobre y encima del vacío. Y yo percibo otra cosa que no hemos comentado, y es que este es un poeta formado en una tradición clásica, distintas tradiciones arquitectónicas, literarias, filosóficas, pero precisamente eso es lo que le permite esa exploración en el yo profundo para captar los paisajes interiores y hacerlos propios, absolutamente profundos. Si en el diario del atrato era él, como su nombre lo indica, diario habla ya como de una persona, ¿sí? Es él ante lo que está sucediendo. Cuando llega a Estoraques ya no es él ante Estoraques, sino es como toda, como si ella fuera los otros, como si fueran todos, como si fuera la raza humana, ¿sí? Entonces pasa de uno, el que observa, al que todos, el que medita. Entonces él está meditando y cantando al mismo tiempo. Y justamente de las ruinas, de las arenas, de la devastación, de la imposibilidad de los esfuerzos, de que aquí hubiera podido existir algo que no fue porque nunca existió. Orfeo, te esperaba. El viajero no conoce tu destino, pero sin duda alguna entiende que tienes una prueba con la muerte. Por eso lo mejor será que obedezcas las órdenes que el gran juez tiene para ti. ¿Sí? O sea, era una ruina, es una ruina antes de la ruina, una ruina sin querer ser ruina. Nosotros interpretamos que eso es una ruina, pero resulta que no es ruina porque siempre fue así. Cuando uno habla de una ruina es que hubo, qué sé yo, un palacio y entonces solamente encontramos las columnas y el piso construido. Aquí resulta que no hay ni piso construido ni nada, sino solamente es la propia naturaleza la que hizo su propia obra de arte. Entonces él se enfrenta a esa obra de arte maravillosa, extraordinaria, rarísima, involuntaria, como dices tú, y ve como una metáfora del ser, una metáfora de la destrucción, del polvo, del intento de hacer cosas maravillosas que están condenadas también al fracaso, donde el amor, el pensamiento, la reflexión, donde también la angustia tienen cabida, pero tienen cabida al darse cuenta que no son nada ante la prueba fidedigna de que tienen al frente de Estoraques de que todo está en permanente destrucción. Orfeo, dirige tus pasos hacia mí e inclina tus rodillas. ¿Es verdad que dejaste sola a Euridice? Sí, señor juez, es verdad. ¿Acaso te dejaste llevar por un ser perdido en el tiempo?
es una poesía que es madura, que es distinta a la poesía provinciana. Él habla, sin embargo, de sus temas habituales, de su padre, de sus amigos, de sus costumbres, de sus fiestas. Él no entraba en diálogo fácilmente, pero cuando lograba eso, se volvía una caja de música, porque tenía muchas anécdotas, muchas historias, era muy oportuno, tenía muy buen sentido del humor. Te dejaste conquistar por sus arrebatos, por su voz de poeta. Yo amo a Eurídice y prefiero morir para estar cerca de ella. Un intento también yo creo que, siguiendo a Heidegger, ¿cierto?, de entender esa dimensión en el ser, esa dimensión en el ser que es una experiencia muy grande, que a veces se logra a través de la poesía, a veces se logra a través del erotismo, y a veces también de la droga, ¿cierto? Una experiencia, como él lo dice en algún momento, las tornas del ejército del ser. ¿Qué significa eso? Más allá de los actos, más allá del tiempo, es algo que pues, damos una experiencia muy, muy profunda de la historia, porque es algo que está antes y después de la historia. Es un intento por no sé, explícanos. No sé, yo tampoco lo sé, porque cada uno tiene su propia versión. A mí me parece que es una especie de más que de crítica, como una especie como de despedida a la civilización, ¿sí? Muchos poetas que yo conocí que no descollaron en la poesía, pero que estaban muy cercanos a Cote por la política y escribían poesía, pero poesía conservadora en el sentido de poemas a la Virgen María, poemas a los muertos de la violencia, al padre. Antes la montaña invocaba la lluvia, pidiendo pan para su cuerpo estéril, semen para su vientre, pero implacable el cielo la condenó a su suerte. Hasta el propio cruce se bebió su río. Primero fueron grietas, luego cayeron corredores, pasillos, túneles se abrieron, y un arado feroz, tirado por dos bueyes vengativos, la tierra roturó en laberintos. Tiene, por supuesto, una lectura, como tú dices, totalmente en diagonal, elusiva a la realidad colombiana y también a la violencia, al fenómeno de la violencia que efectivamente, sin nombrarla, sin decirlo, está, porque es el triunfo de la muerte, porque es el esfuerzo. Fíjate que están hombres batallando cuando hay parejas que hacen el amor en el poema, resulta que están, más que haciendo el amor, están batallando, están luchando contra algo, se están como enfrentando, de manera que hay una especie como de lucha, de caos, de exterminio, como de dominio de la muerte, y tiene mucho que ver también con esa Colombia que estamos hablando. Este libro se publicó en 1963, habrá escrito el poema yo creo que en el 62, 61, entonces en esa época pues por supuesto la violencia en Colombia no ha parado. Una cosa muy, muy importante en este poema, o muy interesante, es 8 cantos que no fueron escritos espontáneamente por una cosa de inspiración. Eso no fue una ocurrencia o un sueño dirigido, como dicen otros, que les puede suceder cuando escriben. Este es un poema que se construyó seguramente a partir
de conocimiento de filosofía, de conocimiento de historia, de conocimiento de arquitectura, de conocimiento de los clásicos, de la cultura, incluso pienso que mucho tuvo que ver la filosofía alemana que seguramente tuvo que frecuentar Eduardo Cote-Lamos. Fue algo impactante, seguía como la línea de Piedra de Sol, de Alturas de Machu Picchu, que son grandes poemas de nuestra lengua. Es decir, es que es remontarse al siglo de oro español con un lenguaje fresco, nuevo, latinoamericano. Orfeo, se lo digo a todos los mortales, especialmente a ti. Hoy se cumplirá el deseo de tu corazón. Podrás llevarte a Eurídice del Tártaro, pero con una condición, que no la volverás a mirar a los ojos. No volverás a mirarla a los ojos. No volverás a mirarla a los ojos. No volverás a mirarla a los ojos por toda la eternidad. Sería muy bueno que las nuevas generaciones vuelvan a leer este poema, porque también tiene elementos que con su propia concepción ahora de la tecnología y de las películas, estas también como de otras galaxias, este poema de Staurakis también tiene relación como con estas películas también de destrucciones cósmicas, ¿no es cierto? Donde efectivamente muchas personas jóvenes se sentirían identificadas como si fueran un decorado, por decirlo así, de esa conflagración final del universo.